Y en el día de hoy, blanqueamiento de coral por Carbovirus. Los arrecifes de coral son conocidos como los bosques tropicales acuáticos. Pero primero, ¿qué son los corales? Los corales son animales invertebrados pertenecientes al filo Cnidaria, el mismo filo al que pertenecen las medusas y las anémonas, por lo que estas especies están emparentadas. Los corales son una agrupación interconectada y comunicada de cientos de animales llamados pólipos de coral, los cuales se depositan sobre una base de exoesqueleto de carbonato de calcio que ellos mismos secretan. Esa es la razón de que algunos corales tengan una consistencia dura. Para que tengas una idea de lo que es un pólipo de coral, observemos una medusa, pero ahora demos la vuelta. Si la damos vuelta, podemos reconocer tentáculos, una boca, una enorme cavidad gastrovascular y dos finas capas, la gastrodermis, que es la capa interna, y la epidermis, que es la externa. Pero aquí lo más interesante, en los pólipos de coral, dentro de las células de la gastrodermis, que corresponde al tejido que recubre la cavidad digestiva, podemos encontrar cientos de algas unicelulares dinoflageladas, llamadas zooxantelas. Resulta que las zooxantelas emplean una relación interespecífica llamada mutualismo. En el mutualismo, ambas especies se benefician y la supervivencia de cada una depende de la otra. Las zooxantelas realizan fotosíntesis y le entregan al coral el 90% de sus productos, ya sea glucosa, glicerol, aminoácidos y por supuesto el oxígeno. En cambio, el coral le entrega refugio, dióxido de carbono para la fotosíntesis, compuestos fosfatados y nitrogenados como el amoníaco. Ahora, ¿por qué los corales no pueden vivir por sí solos? Veamos un video del arrecife de coral donde nació Nemo. Lo que quiero que notes, aparte de la mala calidad del video, es que hay una abundante luz y el agua parece ser casi transparente. Los arrecifes de coral se desarrollan generalmente en sectores de aguas tropicales poco profundas, que son pobres en nutrientes pero ricas en rayos luminosos. Con pocos nutrientes, el coral necesita del alimento que le da el alga mediante fotosíntesis, y el alga además aprovecha los rayos luminosos que le inciden directamente. Esto hace que las zooxantelas sean la principal fuente que le da energía a los corales, y sin las zooxantelas, los corales no pueden sobrevivir. Y un dato más, las algas zooxantelas son las responsables en parte de otorgarle los colores característicos a los corales. Ahora que sabes qué son las zooxantelas, puedo explicarte lo que es el blanqueamiento de coral. El blanqueamiento de coral es una respuesta al estrés, donde el coral expulsa de sus células a las zooxantelas debido a que éstas están produciendo excesivamente especies reactivas de oxígeno, o por sus siglas ROS. En consecuencia de esta expulsión, el color del coral suele volverse blanco. Las especies reactivas de oxígeno son moléculas constituidas de oxígeno y que tienen la función de oxidar, es decir, de extraer electrones de otras moléculas. Si bien las especies reactivas de oxígeno se producen de forma normal en el metabolismo aeróbico, también se pueden generar en los cloroplastos, que son los organelos donde ocurre la fotosíntesis, cuando la maquinaria fotosintética, específicamente la de los fotosistemas, se ve dañada. ¿Y por qué a los corales no les gustan las especies reactivas de oxígeno? Porque se piensa que las especies reactivas de oxígeno pueden en el coral oxidar los lípidos de las membranas celulares mediante una reacción química denominada peroxidación lipídica, como también pueden oxidar proteínas y oxidar el ADN del coral donde se producen mutaciones. Sin embargo, un estudio de 2018 encontró que el aumento de las especies reactivas de oxígeno no era el mecanismo desencadenante de la expulsión del alga. Cuando ocurre el blanqueamiento de coral, no necesariamente están muertos los corales, puesto que estos pueden volver a adquirir nuevamente las algas. Sin embargo, si están despojados de las algas por largos periodos, pueden o son más propensos a adquirir enfermedades patógenas, como por ejemplo la enfermedad de la banda blanca, donde el tejido del pólipo se separa de su exoesqueleto. Ahora, ¿cuáles son los factores que promueven el estrés del coral? Existen 4 factores. Veamos el primero, la acidificación oceánica. Algunos animales marinos, como los corales, las almejas, las ostras, erizos y estrellas de mar, fabrican sus exoesqueletos a partir de iones de calcio y de carbonato para formar carbonato de calcio, componente que constituye sus conchas. ¿Y qué tiene que ver esto? Desde la revolución industrial ha aumentado la emanación de gases invernaderos, o GEI, como el dióxido de carbono. El exceso de dióxido de carbono que ingresa al mar resulta en un aumento de la concentración de iones de hidrógeno y una disminución en carbonato de calcio. El pH es la medida de acidez de una solución. El pH del océano es aproximadamente 8.1, algo alcalino, pero cuando aumentan los iones de hidrógeno, el pH disminuye, haciéndose el océano más ácido. Con menos carbonato de calcio, las conchas de algunos animales, como los exoesqueletos de los corales, suelen ser más débiles y quebradizos. El segundo factor son los cambios de temperatura oceánica. Una alza o disminución de temperatura provoca que las enzimas proteicas, especialmente la de los fotosistemas, no realicen su actividad eficientemente. Cuando aumenta mucho la temperatura,
temperatura puede llegar a desencadenarse desnaturalización proteica. El tercer factor es el aumento en la turbidez del agua. Como ya les mencioné, los arrecifes de coral requieren de agua limpia para que la luz pueda alcanzar a las algas y así realizar la fotosíntesis. Los sedimentos industriales, las correntías de materia orgánica e inorgánica aumentan esta turbidez, dificultando la exposición de luz solar a los corales. El último factor son los huracanes, ciclones y tifones. Si bien son fenómenos naturales, se ha demostrado que la intensidad, la velocidad y el poder destructivo aumenta si los océanos tienen una mayor temperatura, consecuencia actual del calentamiento global. Pero tranquilos, porque no todo está perdido. Desde el 2015, en playas de Cuba se construyen guarderías oceánicas de corales, donde se amarran corales jóvenes a tubos de PVC, se esperan a que tengan un tamaño adecuado y se llevan hasta el arrecife natural, donde se fijan con cemento al sustrato rocoso. En 2019, México consideró en su lista de especies protegidas al pez loro. El pez loro es un pez que habita principalmente en los arrecifes de coral, por ejemplo los de Centroamérica y los de Oceanía. El pez loro es importante para el coral, puesto que este se alimenta de las macroalgas que compiten naturalmente con las algas zooxantelas por dióxido de carbono y luz, haciéndolos esenciales para el mantenimiento de los corales. Y ojo, porque las heces que defeca el pez loro son nada más que parte de la arena que al conglomerarse tapiza las playas de muchas islas tropicales. Aquí tengo un jarrón. ¿Qué crees que hay adentro? En abril de este año se puso en marcha un ambicioso proyecto para frenar el blanqueamiento de coral de la Gran Barrera de Coral de Australia. Básicamente se utilizaría una especie de turbina montada en un barco que enfriaría las aguas cercanas a los corales. Los encargados del proyecto afirman que la disminución de la temperatura a la larga desestresaría al 70% de los corales de la zona. Si es que aprendiste algo del primer video de la descripción Carbo Alerta, te pido que le des like, comentes y te suscribas. Si quieres.